comentarles a modo de reflexión quizá personal, porque lo hemos vivido en carne propia. Cuando el código iba a entrar en vigencia en Trujillo, todavía existían las dudas de que si entraba, si no entraba, decían si viene, no viene. Entonces eso colaboró negativamente para que los fiscales no se prepararan de manera adecuada, muchos de ellos, ¿no? Y cuando, como dice la doctora, viendo el código, es un cambio rotundo, es un cambio completo en toda la mecánica y en todo en el manejo de la investigación, de los juicios. Y yo sí les recomendaría, porque eso nos pasó a nosotros, de que lean su código, de que antes del día 1 de abril ustedes sepan qué dice el código, para que no se vean sorprendidos por la defensa. Hay muchos abogados defensores, sobre todo los de la Defensoría de Oficio, que están muy bien preparados y ellos son los que le van a dar la guerra. Entonces yo también sí les sugeriría de que aprovechen este mes que tienen, verifiquen de que la situación ya está acá, ya dentro de poco tiempo, y que puedan afrontar con éxito este nuevo reto que el sistema de justicia en el país nos está imponiendo, ¿no? Yo les voy a dar algunos alcances de lo que es la prueba en el Código Procesal Penal del año 2004. Como bien les he dicho ya, nosotros en Trujillo tenemos casi 3 años de la vigencia del Código y nos hemos dado cuenta de que el sistema es bueno, el sistema ha logrado que Fiscalía y que en todo caso todos los operadores de justicia cambien en la mecánica, cambien la forma en cómo se realizan las investigaciones, cómo se resuelven los casos. Y también hemos podido advertir de que existe un buen uso actualmente de lo que son las salidas alternativas y lo que es el manejo de casos que son terminados por esta vía. Sin embargo, vemos que todavía tenemos dificultades en conocer y en manejar la prueba, la confundimos con lo que son elementos de convicción. Entonces, respecto de ello, yo les quisiera dar algunos alcances. Nosotros vemos que actualmente tenemos un sistema acusatorio garantista con rasgos adversativos. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque el sistema está basado en los principios que estamos mencionando en la diapositiva. El principio acusatorio, por el cual el Estado concede a Fiscalía, concede al Ministerio Público la facultad de acusar a una persona cuando se ha acreditado plenamente su vinculación con un hecho ilícito. El principio de oralidad, con este nuevo sistema, todos los requerimientos que hace Fiscalía o que hace la defensa se resuelven de manera oral ante un juez. Si bien es cierto, por formalidades hay que presentar solicitudes de los requerimientos, se peticionan y se resuelven en la audiencia, en donde cada una de las partes argumenta y dan sus fundamentos por los cuales están solicitando tal o cual medida al juzgador. Por ello es importante de que nosotros afiancemos ese tema de la oralidad. Hemos estado muy acostumbrados a lo que es la escritura, mandar los dictámenes por escrito, las formalizaciones por escrito, y nos hemos descuidado de ese aspecto que es imprescindible para que un caso sea resuelto de la forma como nosotros la peticionamos. El principio de inmediación, igualmente, este principio tiene que ver a que todos los requerimientos que se hagan se realicen directamente ante el juez de investigación o el juez de juzgamiento que va a resolver. Y hoy es bueno porque el juzgador puede ver y advertir de ciertas circunstancias particulares que el papel no lo permite. Puede ver gestos, puede ver reacciones ante determinadas preguntas que van a servir para que pueda motivar después sus resoluciones. El principio de contradicción igualmente, porque se concede a las partes, a Fiscalía y a la defensa, poder intervenir y poder contradecir los argumentos de la parte contraria. El principio de concentración y continuidad, que también son importantes porque permiten que vamos a los juicios orales, se realicen de manera seguida para que no pierdan hilación y el juez tenga en fresco de su memoria cuáles fueron los argumentos que se esgrimieron y de esa manera pueda resolverlo. Y el principio de igualdad también en el sentido de que ambas partes tienen las mismas facultades y las mismas obligaciones de poder presentar sus requerimientos o sus solicitudes ante los juzgados. Entonces, este sistema tiene un carácter garantista y existen para ello instituciones que garantizan el debido proceso y los derechos fundamentales de la persona. Este nuevo modelo procesal protege mucho lo que es la presunción de inocencia.
porque la responsabilidad de una persona va a ser determinada en un proceso que va a ser oral, que va a ser público y que va a ser contradictorio. Entonces, en este proceso va a participar el fiscal y el acusado, cada uno de ellos con un argumento diferente, con una teoría del caso que la vamos a ver mañana diferente y que va a ser corroborada por sus testigos, por sus peritos, por sus documentales, que van a servir para que posterior a ello un juez pueda resolver con imparcialidad y en función a la coherencia y a la credibilidad que le da a cada una de las partes. El proceso común es uno de los procesos que nosotros tenemos en el Código Procesal Penal. No sé si me pueden mencionar qué otro tipo de proceso tenemos en el Código. Proceso inmediato, ¿qué otro proceso hay? Determinación anticipada, hay un proceso que es por razón de la función y el proceso de colaboración eficaz. Hay varios procesos, pero el que nos rige o el que gira, básicamente en torno al cual giramos nosotros, es al proceso común. Y este proceso, como vemos, tiene tres etapas: la etapa de la investigación, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral. Las diligencias o las actuaciones que se realizan durante la etapa de investigación, sea de la preliminar o de la preparatoria, son los llamados actos de investigación, y las que realizan en el juicio oral son los que llamamos los actos de prueba. Y estos son un componente indispensable de la teoría del caso que cada una de las partes presenta. La teoría del caso está compuesta por tres elementos: por el hecho fáctico de qué es lo que ha ocurrido, a quién atribuimos una conducta determinada, la norma que podemos aplicar o que podemos atribuir a ese hecho. Por ejemplo, si tenemos una muerte, sabemos de que esa muerte podemos vincularla con un delito de homicidio culposo, con un delito de homicidio simple, con un delito de homicidio calificado, y la prueba con la cual vamos a acreditar o vamos a desvirtuar la vinculación de una persona con ese hecho. Y tenemos que para encontrar la finalidad del proceso penal es para hacer efectiva la presunción punitiva del Estado, la cual se reduce a la declaración de certeza en relación al hecho concreto. El derecho penal sabemos nosotros que nos alcanza las normas para poder aplicar a un determinado hecho. Sin embargo, estas normas no pueden ser aplicadas si no se tiene un proceso, y para eso es lo que nos sirve el proceso penal, para poder aplicar el jus poniendi estatal. Como había mencionado, la presunción de inocencia es ampliamente protegido en este nuevo sistema procesal penal. Incluso sabemos que el Tribunal Constitucional impone pues al juez la obligación de que en caso de que no existan pruebas plenas que acrediten la responsabilidad de una persona, tiene que absolverlo de la acusación fiscal, si no incurriría en responsabilidades, ¿no? Acá viene un problema, y es saber cuál es el grado de conocimiento que se exige al juez para afirmar que la prueba que se ha actuado durante el juicio ha desvirtuado la presunción de inocencia del acusado. Y esto podemos concluirlo de que no se exige, el juez no puede llegar o no puede arribar a la verdad, porque el juez no ha estado presente cuando ocurrieron determinados hechos. Eso solamente le consta a las partes que intervienen en un conflicto penal. Sabe el imputado y sabe la parte de gravedad qué es lo que ocurrió en un determinado evento delictivo. Lo que el juez hace es alcanzarse o proyectarse en determinar la certeza de lo que ocurrió. ¿Cómo lo hace? A través de un método de inducción, partiendo de hechos particulares, o sea, de las testimoniales, de la declaración de los peritos, de la actuación de las pruebas materiales que se realizan en el juicio, para llegar a una conclusión de carácter general respecto de la existencia o no de un determinado delito, así como de la participación de la persona que está siendo investigada. Como habíamos mencionado, entonces, la verdad absoluta no puede ser exigible como la finalidad del proceso penal, porque existe una imposibilidad fáctica de conseguirla, y también porque la verdad, como hemos dicho, está fuera del intelecto del juez, que solamente la percibe de manera subjetiva en la creencia de haberla alcanzado. Se aspira a la
a la certeza o persuasión de estar en posesión de la verdad. ¿Qué cosa viene a ser la prueba dentro de un proceso penal? La prueba es el conjunto de motivos o razones que nos suministran el conocimiento de los hechos para los fines del proceso que se deducen de los medios aportados. También en este mismo sentido, otro autor nos dice de que la prueba viene a ser la suma de motivos que producen la certeza. ¿Y dónde se actúa la prueba? Solamente en un juicio. La prueba tiene que ser necesariamente actuada en el juicio oral. Los actos que realizamos como acopio de elementos de convicción durante la etapa de la investigación preparatoria y preliminar no tienen ese carácter porque no han sido actuadas ante un juez. La prueba entonces es la actividad que desarrollan las partes ante el juez o tribunal a fin de lograr su convicción respecto de la verdad de una afirmación o respecto a los efectos del proceso. El Código Procesal Penal hace mención a lo que es elementos de convicción, mas no hace mención a lo que vienen a ser los elementos de prueba. A diferencia de la dogmática, nosotros sabemos que en doctrina nos hablan de qué cosas son los elementos de prueba y no los elementos de convicción. Ambos tienen una relación, pero no son los mismos. Como ya lo he manifestado, los elementos de convicción se acopian en otra etapa, o sea, son elementos que tienen menor intensidad y que van a alcanzar ya la certeza de prueba cuando se desarrollan de manera oral, cuando se desarrollan de manera pública y cuando se desarrollan de manera contradictoria durante el juicio oral. Existen también normas que contemplan en qué casos el juez no admite las pruebas, cuando se constituyen pruebas ilícitas, y estos vienen a ser aquellas que se recogen con vulneración de los derechos fundamentales de las personas y que han sido, por ejemplo, una persona que la interviene, la golpean y la agreden para que pueda firmar una determinada acta. Esta viene a ser una prueba ilícita. Hay también lo que llamamos pruebas irregulares. Estas pruebas irregulares sí pueden ser subsanadas porque en ellas ha existido solamente un defecto en las formalidades. Por ejemplo, en una diligencia o un acta de reconocimiento a una persona, cuando no se ha hecho con la formalidad que establece el código, en donde nos indica de que previamente se le debe de decir a la persona que describa las características del presunto autor de un hecho, y se ha obviado esta parte, ello constituye una prueba irregular, más no una prueba ilícita, porque solamente vienen a ser defectos formales que pueden después ser válidamente aclarados en el juicio oral por el testigo que la brindó. ¿Cuándo nosotros vamos a ofrecer las pruebas? Las pruebas se ofrecen luego que concluida la investigación preparatoria y de haber actuado diversos elementos de acopio de información que sean necesarias para efectuar cargos o asimismo también para el descargo de una imputación a una persona, es que presentamos ante el juez un requerimiento. Si tenemos las pruebas suficientes, los elementos de comisión suficientes, presentaremos pues un requerimiento acusatorio, en el cual vamos a detallar qué pruebas ofrecemos para ser actuadas durante el juicio oral. Si vemos que de la revisión de toda la investigación que hemos realizado no tenemos suficientes elementos, entonces presentaremos un requerimiento de sobreseimiento al juez. En este caso, como mencionamos ahí, el fiscal lo va a hacer por escrito, porque tiene que correrse el traslado a la otra parte por 10 días para que también pueda verificarlo, pueda oponerse a la actuación de alguna de las pruebas y para que también pueda presentar sus pruebas de considerarlo pertinente. La admisibilidad de estas pruebas van a ser discutidas en la audiencia de control de acusación. Ante dicha diligencia se van a presentar las dos partes, fiscalía y se va a presentar la defensa, y el fiscal en primer término va a hacer el ofrecimiento de las pruebas que ya lo ha hecho por escrito, indicando al juez su pertinencia, su conducencia y su utilidad. El señor juez va a correr traslado a la otra parte, quien si ya lo ha hecho por escrito, nosotros tenemos un inconveniente en Trujillo,
porque el Poder Judicial, los jueces de investigación preparatoria, cuando corría el traslado del requerimiento acusatorio a la defensa, ellos simple y llanamente consignaban en un escrito de media hoja y consignaban, decían, nos vamos a oponer por los fundamentos que haremos llegarles a ustedes en la audiencia. Entonces el fiscal iba a la audiencia sin saber cuáles eran las razones por las cuales había oposición a la actuación de tal medio de prueba. Este tema ya quedó superado porque ya los jueces se han percatado de que era recordarnos el derecho, de que nosotros también teníamos que saber fundamentar los fundamentos, para poder ya en la audiencia también rebatir la oposición que estaba siendo planteada por la parte de la defensa, ¿no? Entonces, en esta audiencia nosotros vamos a ofrecer, como estamos mencionando, las pruebas. La otra parte, si se opuso por escrito dentro del término y lo fundamentó, también lo hará de manera verbal, y enseguida el juez dictará un auto de enjuiciamiento en el cual consignará cuáles son las pruebas que admite de fiscalía y también, de ser el caso, las pruebas que admite de la defensa o de la parte agraviada. En la audiencia de control de acusación, en algunos casos, cuando el juez considera que la prueba aportada por las partes no es conducente, no es pertinente ni útil, no las admite. Entonces ahí existe, según el código, la posibilidad de que las partes se reserven el derecho para poder presentarlo posteriormente cuando ya se da inicio a la audiencia de juicio oral. Para poder presentarlas tiene que hacer una especial argumentación, ¿no? O sea, reiterar el fundamento por el cual solicita la admisión y actuación de tal medio de prueba. También pueden ser presentadas estas pruebas nuevas cuando el fiscal o la parte también tuvo conocimiento de ellas después de que había emitido el requerimiento acusatorio. O sea, hay que tener cuidado de que si es que nosotros, por ejemplo, tenemos algún elemento de convicción que sabemos nos va a servir para el juicio oral y no lo hacemos porque no nos hemos dado cuenta o porque obviamos, ya no tenemos la oportunidad de ofrecerlo después porque ya no lo van a admitir. Entonces, cuando haga sus requerimientos acusatorios, tenga mucho cuidado en consignar todas las pruebas que considere deben hacerlo para que puedan ser actuadas en el juicio oral. ¿Y dónde van a ser actuadas estas pruebas? Estas pruebas pues serán actuadas, como ya hemos mencionado, en el juicio oral. Primero van a ser ofrecidas y van a ser presentadas en el orden en que la parte lo requiera, a excepción, como todos sabemos, de la declaración del acusado, que según el código ha establecido de que se recibe en primer término y que erróneamente consideramos indica que primero lo examina el fiscal, cuando quien debería de examinarlo primero es el abogado de la defensa, o sea, su abogado, ¿no? Pero bueno, nosotros igual en Trujillo se sigue a lo que dice el código. En muchos casos el acusado no quiere declarar, hay que respetar ese derecho que le asiste, y enseguida sí el juez o el colegiado, de ser el caso, pregunta a las partes cuál es el orden en que quiere actuar sus pruebas. Ello ya depende de cuál es la dinámica que considera el fiscal o considera el abogado de la defensa que va a ser conveniente para su teoría del caso, y de esa forma se pueden presentar las pruebas. En algunas situaciones, como mencionó el doctor Rivera, tienen que esperar, pues, ¿no? Porque si la idea es de que las audiencias se realicen de manera continua, entonces, en muchos casos, cuando los casos son un poco complicados, demoran todo un día. Entonces las partes tienen que tener la paciencia y el fiscal estar al pendiente también de que sus testigos o que sus peritos no se retiren. Escuché también que el doctor Rivera en una parte mencionó que quien notifique es el fiscal. O sea, si bien es cierto nosotros lo hacemos, eso es porque conviene a nuestra teoría del caso y nos interesa que los testigos o los peritos concurran. Pero según el código, quien tiene la obligación de notificar a las partes es el juez, porque el juez tiene el poder coercitivo que Fiscalía no lo tiene. O sea, si no se presenta un testigo al juicio, nosotros hacemos la solicitud de que se les conduzca de grado fuerza y ellos solamente pueden ser resueltos por el juez. O sea, no se confunda de que nosotros tenemos la obligación de hacerlo, no, legalmente no, pero sí es una obligación con el caso que estamos llevando de poder cumplir con todas las actuaciones probatorias que hemos
ofrecido, y es por eso que en muchos casos, cuando son complicados o se han presentado situaciones en que los testigos, por cuestiones de temor a concurrir al juicio porque son casos peligrosos de delincuentes o de bandas, hemos tenido que señalar, códigos de reserva de identidad, guardar la identidad de los testigos y ver la forma como estos puedan declarar en juicio sin ser reconocidos por el acusado, por su defensa o por los familiares. Yo les cuento así por experiencia propia de que en un caso que tuvimos ahí en Trujillo, en el cual habían matado a un miembro de la Policía Nacional, a un mayor de la Policía Nacional, por robar unos cables de luz. Había testigos, pero que no querían concurrir porque tenían temor que el acusado era un delincuente conocido en la zona. Entonces ahí, con la Oficina de Víctimas y Testigos, se les habló, se les explicó cuál era la necesidad de que puedan acudir al juicio. Tuvimos también ahí la colaboración de la policía que ayudó en la investigación y en las pesquisas, y se logró que estas personas declaren, primero durante la investigación preparatoria con el código de reserva de identidad, y después a juicio acudieron, y eso tenemos filmado incluso, en los cuales no se les podía ver quiénes eran estas personas, porque se les puso unos buzos que compró la Fiscalía, en los cuales decía Ministerio Público, se les puso pasamontañas, se les puso gorras, se les puso guantes y unos zapatos grandes como para que no puedan ver si eran hombres o mujeres. E incluso la gente que trabajaba ahí en Fiscalía escuchó comentarios de los familiares del acusado en un receso que hubo en la audiencia diciendo no se ha podido ver quién es, porque ya con cuestión de práctica y de ingenio de Fiscalía y también de la Oficina de Víctimas y Testigos, incluso hasta se les puso un caramelo en la boca para que cuando hablen no se note si era hombre o era mujer, y pudo disfrazarse realmente esta situación, que hubiera sido mejor hacerlo con unas máquinas que sabemos existen en los que distorsionan voz, pero nosotros no teníamos ahí, ¿no? Entonces, se dio de manera ingeniosa, como les digo, de poder que un testigo vaya al juicio, reconozca al acusado y que incluso se condene a esta persona guardando su identidad para evitar que pueda tener algún inconveniente, ¿no? Entonces, es en el juicio en donde el caso se va a resolver, los testigos van a declarar, los peritos lo harán de igual manera. Se puede realizar también un careo de ser necesario cuando existen incongruencias o cuando existen declaraciones que son discrepantes, y el juez solicita, pues, o puede hacer a solicitud de las partes, de que se realice un careo entre el imputado con el agraviado, entre los acusados, entre los testigos, o del acusado con los testigos, ¿no? También ahí, por cuestión de aprendizaje, al comienzo solicitaban durante la investigación preparatoria que se realice el careo, y no era así porque esta es una diligencia que está reservada para el juicio oral. Entonces ya después se ha ido superando esto y ahora saben de que esta diligencia solamente puede ser actuada durante el juicio oral. Se da un tema diferente con lo que son las diligencias de inspecciones y reconstrucciones judiciales. Estas diligencias más bien sí las realizamos durante la investigación preparatoria, y lo que llevamos al juicio es el soporte firmado, ¿no? O sea, hacemos la notificación, sí, a todas las partes, a todos los sujetos procesales. La diligencia se realiza con las personas que están notificadas y que han concurrido, y luego la presentamos al juez en un soporte así de computadora para que pueda verificar qué cosa es lo que se realizó, qué cosa es lo que se encontró en el lugar de los hechos cuando se trata de una inspección ocular, o cómo también se pudo haber realizado el delito cuando se trata de una diligencia de reconstrucción. Para ello es importante que desde un comienzo cada una de las partes tenga un manejo adecuado de lo que es su teoría del caso, y que tenga también la experiencia necesaria para poder exponerlo de manera clara, de manera segura ante el juez de juzgamiento, y que en su oportunidad ello pues concluya con una sentencia que sea condenatoria cuando se trata de fiscalía, o una sentencia absolutoria si es el pedido que hace la defensa. Esto es básicamente lo que hemos mencionado, de que la convicción del juez no se va a formar de manera instantánea, sino que el juez va a tener que valorar la prueba que se ha actuado en el juicio oral, y como hemos indicado, va a tener mucho que ver la forma como cada una de las partes presenta su teoría del caso y la respalda con sus medios probatorios que sean pertinentes.
yo les podría mencionar así de grandes rasgos respecto de lo que es la actividad probatoria en el nuevo código. Yo quisiera así escuchar algunas preguntas que tengan, sea vinculado a este tema o que sea vinculado a la investigación, a las labores de coordinación. Sí, diga, doctor. Si no puede haber jueces sin rostro, ¿qué justifica que haya testigos sin rostro? Como hemos dicho, la seguridad del testigo, ¿no? Y eso está reconocido en el código. Hay una norma que dispone que se otorguen las medidas de protección cuando se considera de que el testigo corre peligro en su integridad física o en su integridad psicológica. Pero ¿cómo confirmamos o cómo corroboramos que ese testigo no está diciendo hechos, no está inventando sencillamente por perjudicar al procesado? Porque para esto la defensa también tiene la posibilidad de contrainterrogar en el juicio, y si se da la situación que usted está planteando, con las preguntas adecuadas, quizá puede hacerlo caer en error, y el juez en su oportunidad va a valorar a cuál de las dos partes le va a dar mayor credibilidad. O sea, el interrogatorio se da tal cual cualquier testigo, sino que la única diferencia es de que al inicio de la declaración del testigo se le conduce al testigo ante la parte del estrado donde está el juez va a hacer que se levante la parte que le está poniendo el rostro, va a verificar su identidad porque previamente se ha llenado una ficha en donde se consignan sus datos personales, donde está su firma y su impresión digital. Entonces el juez va a ver que esa es la persona que declaró y ambas partes van a tener la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a ese testigo. No, por lo que estamos manifestando, porque la parte, el abogado defensor del acusado también va a tener la posibilidad de verificar que ese testigo es la persona de quien previamente ya se habían consignado sus datos personales, ¿no? Y como digo, va a tener la oportunidad de interrogarlo. Si es un buen abogado y le hace algunas preguntas que sean precisas, va a lograr pues desvirtuar la credibilidad de este testigo, ¿no? O sea, eso no es ningún inconveniente. El procedimiento que se sigue es tal cual para todos para cualquier testigo. Ya. A ver, les voy a comentar cómo se hace, ¿no? O sea, cuando se tiene el conocimiento, en este caso les cuento así mejor porque a veces con la experiencia es más claro, ¿no? En este caso se trató, como digo, de que por robar unos cables de luz en una zona de Trujillo, en Laredo, unos delincuentes que al parecer en ese momento no tenían la intención de matar a nadie, hacen bulla. Entonces el mayor de la Policía Nacional que vivía en esa casa al escuchar sonidos sale para ver qué se trata. Se corren dos personas y uno se queda. Cuando él sale, el mayor, su esposa sale detrás de él para ver de qué se trataba, y como escuchan disparos, vecinos que vivían en la casa de junto y en una casa de frente ven lo que ocurre y reconocen al delincuente porque era de la zona. Entonces este caso no era esclarecido por un tiempo hasta que vino un equipo realmente de Lima, ¿no? Vino un equipo especializado de Lima porque se trataba de un efectivo de la Policía Nacional y hicieron las pesquisas pertinentes, ¿no? O sea, hicieron la investigación como debía de ser. Son personas que se acercaron al lugar de manera así muy discreta y consiguieron información de que estos dos testigos habían visto el hecho y habían visto a la persona que había cometido el delito, pero que no querían declarar a las personas porque tenían miedo. Entonces, ahí es como digo, se utiliza la oficina de víctimas y testigos, que seguramente acá también ya la deben de tener formada o fácil por formar, y estas personas se acercaron al lugar y convencieron a estos testigos para que vengan. Han venido y en Fiscalía nosotros tenemos un cuaderno que se llama un cuaderno de registro de testigos por reserva de identidad. Se le da un número, se consigna en ese cuaderno cuál es su número y los datos, sus datos personales precisos, ¿no? Y luego se le toma una declaración en la cual se consigna declaración del testigo con código de reserva de identidad número tal. Ya no se ponen por obvias razones cuáles son sus datos personales, sino se le pregunta de frente respecto de los hechos. Este cuaderno lo tenemos ahí en Fiscalía y cuando es el juicio lo llevamos para que el juez pueda verificar de que los datos personales concuerdan con el documento de identidad y con la persona que estamos presentando. Esa es la manera como se consigna o se guarda la información de los testigos. Ahora, hemos escuchado sobre esta Fiscalía de liquidación y adecuación.
Se habla muy poco de eso, pero en realidad nosotros como que usted quisiera que nos diga aquí a todos los estados presentes en qué consiste la adecuación, qué es la liquidación, para tener ya un panorama ya más o menos conocemos, ¿no? Distinto a lo que tiene que ver. Bien, doctor. Cuando entra en vigencia el código, se forman fiscalías corporativas, ¿no? Unas que se dedican a adecuar y liquidar y las otras que entran con carga cero a conocer todas las denuncias que se dan a partir de las 0 horas del día 1 de abril. La Fiscalía de Adecuación y Liquidación es la que se encarga primero de liquidar todos los procesos que ya están siendo tramitados en el Poder Judicial con el código viejo. Terminan con el código antiguo. ¿Y qué cosa adecúan? Adecúan las denuncias que han ingresado al Poder Judicial con una formalización de denuncia, pero que todavía no ha sido calificada por el juez. El juez se las va a devolver a Fiscalía, sin pronunciamiento alguno, sino diciendo que estando vigente el código, devuelve a Fiscalía para que proceda conforme a ley. ¿Qué cosa tiene que hacer el fiscal en esa oportunidad? Tiene que ya evaluar los actuados que ya en su oportunidad habían sido formalizados. ¿Y qué cosa puede disponer? Seguramente va a tener que ser la formalización de la investigación preparatoria. O si considera de que le faltó algunos mayores elementos, va a tener que ampliar o abrir una investigación preliminar. Estos respecto a las denuncias que han estado en el Poder Judicial y son devueltas. De las denuncias que tenemos en despacho o las que estaban en la policía, igualmente regresan y tienen que ser adecuadas al trámite del nuevo código. Como digo, pueden ser, se puede ampliar la preliminar, se puede formalizar o se van a archivar, pero ya con la norma vigente del código nuevo. Ese es el encargo que tiene la Fiscalía de Adecuación y Liquidación. Es considerable la cantidad de... Por eso es importante de que ustedes todavía tienen un mes, por ejemplo, para las denuncias que tienen en despacho, resolverlas. No dejen que esas denuncias lleguen al 1 de abril. Traten de matarlas, como se dice con este código, ¿no? Si tienen que denunciar de una vez y si no, archivarlas, ¿no? Verificar. Yo les comento de que, no sé por qué, pero de manera así increíble, la mentalidad del fiscal del día 31 de marzo al 1 de abril cambia 360 grados. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno tiene que reconocer en qué cosas fallamos, ¿no? Y muchas veces con este código antiguo se da la posibilidad de que el fiscal tenga una denuncia, dice, puede estar para archivo, pero mejor que se investigue, lo formalizo y lo mandas al Poder Judicial, sin hacer una evaluación concienzuda de los actuados que tienen. Esa mentalidad, cuando tú vas a tener el día 1 de abril tu denuncia, que ya la habías devuelto, que la habías mandado al juez con una formalización, ahí recién te vas a dar cuenta y dices, pero a esta denuncia le va a faltar esto, esta denuncia le falta tal cosa, no, entonces lo archivo. Porque se va a ver en la responsabilidad de manejar todas esas denuncias con una formalización de investigación preparatoria. Entonces, si bien es cierto, este código no debe generar impunidad, porque esa no es la finalidad del código, pero sí el fiscal debe ser muy práctico al momento de resolver las denuncias que tiene. Es decir, debe de verificar que si es que concurren los presupuestos de una determinada norma, bueno, pues abramos la investigación y que se copien los elementos. Pero si vemos que es una denuncia de esas que son solamente denuncias que a veces personas están mal acostumbradas, abogados que están mal acostumbrados a denunciar cualquier hecho que puede ser resuelto en otra vía, tendrán que archivarlas y tendrán que resolverlas. O sea, tienen que trabajar con mucha, insisto, en este mes deberían de tratar de solucionar todas las denuncias que tengan en el despacho para que después la carga no sea complicada, ¿no? Y también ver cómo se maneja este tema con el Poder Judicial, porque ¿qué va a suceder? Ustedes van a denunciar, van a formalizar las denuncias y en el Poder Judicial van a decir, no, ya no las trabajo porque estas las voy a devolver al 1 de abril. Entonces ahí sería bueno que sus presidentes, sus fiscales superiores conversen pues también con los jueces, con el presidente de la Corte, para que puedan darle trámite a ese proceso. Doctora, disculpe, y siguiendo con la misma lógica de esto de la adecuación, una vez que haya concluido el plazo de investigación preliminar que haya dispuesto el fiscal, su accionar, ¿cómo ha de proceder? ¿Nuevamente a formalizar denuncias ante el juez penal o ya únicamente tiene que presentar su acusación? No, ya no, pues es lo que estamos diciendo. O sea, cuando
La denuncia, pongamos, la tenemos en la policía y para después del 3 o 4 de abril viene al despacho. Nosotros vamos a revisar si con lo que la policía ha actuado nos basta para formalizar una investigación preparatoria. La formalización de la investigación preparatoria, según lo que dice el código, ustedes lo tienen que saber, implica de que el fiscal apertura una investigación con la finalidad de reunir o de acopiar mayores elementos, como hemos dicho, de convicción, de cargo o de descargo respecto de un hecho o de una conducta ilícita. Esa formalización de la investigación preparatoria solamente es comunicada al juez. O sea, al juez tú le mandas una copia de lo que ha formalizado, le dices estoy formalizando contra tal, por tal delito, y le pongo en conocimiento. ¿Para qué? Para que el juez ya tenga conocimiento de ello y las partes puedan recurrir a él cuando consideren que se les afecta algunos de sus derechos. Por ejemplo, se me ocurre, si una de las partes le pide una diligencia y el fiscal le deniega, entonces acude ante el juez para decirle, señor juez, me está reportando mi derecho, el fiscal no quiere actuar tal diligencia. El juez va a llamar a una audiencia y en ella va a disponer de que se actúe o no la diligencia que están solicitando, ¿no? Esa es la finalidad de la comunicación. Esta investigación preparatoria también tiene que ser notificada a los sujetos procesales. También, si no tienen el domicilio procesal, tiene que ser notificada a su domicilio real, para que la persona tenga conocimiento, pues, que contra él está en giro una investigación preparatoria, ¿no? Conclusión. Doctora, nos falta un mes y vamos a tener para que entre vigencia el Código Procesal Penal. Ahorita en Caracoto tenemos 3 fiscalías que conocen el campo penal. ¿Qué ocurre? O sea, tenemos carga, vamos a ver en este momento. ¿Qué ocurre con la carga? ¿A quién entregamos? ¿Seguimos con la carga? Cuando ven a usted un niño, ¿cómo ha sido ese trámite? Sí, he tenido, o sea, ustedes todavía tienen casi un mes, pero más o menos a partir del día 23 o 24 ya deberían tener su inventario listo de todo lo que tienen, de lo que tienen en despacho, de lo que tienen en la policía. Sí, eso tiene una directiva. Hay una directiva de ellos. Y deben de, esas denuncias van a pasar al fiscal coordinador que se designará para el despacho de adecuación y liquidación. Ese fiscal coordinador va a disponer a qué fiscal le asigna tal o cual caso, pero eso ya depende del diseño que tengan cuando designen a los fiscales. Miren, ya se publicó la directiva, ¿verdad? Entonces, en la directiva se especifica que ya ustedes tienen que estar en inventario. Entonces, ese inventario va a permitir que al 1 de abril, por eso que la doctora Carla le dice muy bien, ustedes deberían apurarlo, que de una vez tratar de quedar con la menos cantidad, por supuesto, sería 0 expediente preliminal, ¿no? Que lo paguen todo el Poder Judicial, y en el tema de las denuncias, quedarse con lo menos carga posible. ¿Por qué? Pero ya vayan haciendo el análisis del anuncio en función de la mentalidad del nuevo código, o sea, no denunciar por denunciar, sino buscar el medio probatorio adecuado que le va a servir para sustentar, ¿no?, adecuadamente de acuerdo al nuevo código. Entonces, ¿qué interesa? Interesa que en este tiempo que hay, una vez que la cosa se vuelva sólida para poder realizar una buena investigación y una buena sustentación, o también realizar una decisión, una terminación anticipada, porque si hay una buena investigación se puede llegar a una buena terminación anticipada. Estas denuncias van a pasar al fiscal liquidador o al coordinador, al fiscal provincial coordinador, y la va a distribuir a partir del 1 de abril y se van a trabajar los casos pendientes que se tengan ahí para ya, de acuerdo al contexto del nuevo código, ¿no? Pero es importante el trabajo de ustedes. ¿Cuántas denuncias tiene la provincial? A ver, ¿tiene provincial acá que me diga? ¿Cuántos tiene carga? A ver. ¿Cuántas denuncias tiene? Para tomar cuenta, se va a tener 60 denuncias. ¿La mayoría de qué son? Bueno, nosotros sí estamos ¿Ah? Ya, pero en carga pasada. Y puede haber un promedio de 60 también. 60 denuncias al año, ¿no? No, al año 600. Al año 60 por turno de 15 días, más o menos. 15 días durante todo el año, promedio de Ya, 600. al promedio al año 600 denuncias, ¿verdad? Por fiscalía. ¿Cuántas fiscalías son? ¿3? 3 más uno, que es, o sea, 2 penales y una mixta, que es de penal y civil, que tienen doble carga. Tiene doble personal. Claro, de las 600 ya ustedes pueden haber sacado más del 50%. A ver, Por algún promedio. o sea, tienen un pasivo. ¿Ah? 70%. Ellos tienen un pasivo en cuanto al 100, 150. Más o menos 150. Totalmente manejable. Si ustedes se logran
depender por lo menos de unas 50 o 60 y van a quedar 60 nomás para liquidar, y eso es bastante manejable. Háganlo, vale la pena el sacrificio, porque entonces, si es así, fíjense, si es así, rápidamente la Fiscalía de Liquidación se volvería una parte del nuevo código y los turnos no tendrían que ser tan cerca, porque va a ser el turno la corporativa del nuevo código, pero si liquidan rápido, entonces después va a entrar a liquidar, va a ser otra corporativa también del nuevo código, y sus turnos van a ser más espaciados, entonces les conviene más. En este tema del turno, yo también quisiera comentarles qué es lo que nos pasó en Trujillo, porque siempre es bueno que ustedes sepan para que vean qué es lo que les conviene más. Como dice la doctora, al comienzo solamente hace el turno la Fiscalía del nuevo código. Y ello que permite pues de que se achiquen los tiempos, ¿no? O sea, el turno da vuelta muy seguido. Nosotros incluso los 2 primeros meses de la vigencia del código hicimos turno de 24 horas. Pero como éramos 7 despachos nada más, entonces veíamos que el turno estaba ahí a la vuelta de la esquina rapidísimo y eso no nos dejaba respirar realmente, porque era un día de turno, hasta las 24 horas. Cuando estaba por vencerse las 24 te avisaban de un detenido. Si ese detenido ameritaba que pidas una prisión preventiva, tú seguías trabajando para pedir al día siguiente. Para eso ya pasaba la audiencia el 5.º día y de nuevo te llegaba el turno. Entonces ya después lo hemos hecho de turnos semanales. Al comienzo muy seguido, como indico, porque éramos pocos los fiscales del nuevo código, pero ya cuando van descargando la mayor cantidad de denuncias, por eso es importante de que descarguen lo más que pueda, para que después todos sus fiscales puedan pasar a conocer el nuevo código y puedan también participar en el turno. En Trujillo ahora ya las 2 corporativas hacen turno penal, porque solamente ha quedado un despacho con 3 fiscales o 2 fiscales que están liquidando. Ya casi no existe carga del código antiguo, ¿no? Mayormente acá tanto ustedes como el otro doctor han hablado solamente pues de la investigación preparatoria, pero no han hablado respecto a la detención preventiva. Mi pregunta va, si cuando existe, por ejemplo, una banda que es capturada en Pandi, ¿en qué momento el fiscal pide la detención preventiva ante el juez? Y ¿qué tengo que yo tener para yo ir al juez y solicitar por la detención preventiva, no? Ya. La prisión preventiva es, doctor. Prevención. Ajá, si se trata de un caso de flagrancia de 24 horas, tal cual lo tenemos o lo tienen ustedes ahora, el requerimiento de prisión tiene que ir al juez antes del vencimiento de esas 24 horas. ¿Qué mandamos al juzgado? La formalización de la investigación preparatoria contra esa persona y el requerimiento por el cual le pedimos audiencia. En Trujillo se sacaron unos formatos, así de una sola hoja, en donde se consigna para todos los requerimientos de audiencia solamente datos del fiscal que solicita, qué tipo de audiencia pide y la firma. O sea, es bien práctico, a diferencia de lo que yo sé, por ejemplo, en Arequipa, que mencionan de que tiene que ir la solicitud escrita y la copia de los actuados. En Trujillo no, solamente es la hojita esta y con esto nos vamos al juez para que en audiencia de manera oral hagamos el sustento de la prisión preventiva. O sea, el fiscal tiene que revisar todo lo que ha actuado dentro de esas 24 horas y ver si se dan los supuestos que el código indica para pedir la prisión preventiva. Si se da los elementos de comisión suficientes que vinculan a una persona con el delito que la está investigando, si es que el delito investigado tiene una pena superior a 4 años, y tercero, si existen motivos de duda de que esta persona pueda escapar, pueda evadir la acción de la justicia y también si pueda obstaculizarla. Si se dan de manera concurrente esos presupuestos, el fiscal debe pedir una prisión preventiva. O sea, ya no es que pierdan el miedo, ¿no? Porque también en Trujillo al comienzo nos pasó eso. O sea, era raro ver que ahora nosotros fiscales somos los que decidimos si la persona se pone en libertad o solicitamos la prisión preventiva, porque antes solamente realizábamos la denuncia, la formalización de denuncia y lo poníamos a disposición del juez, ¿no? Ya señor juez usted vea qué hace con él. Ahora no, ahora eres tú el que va a ver si es que esta persona detenida va a la cárcel o se le notifica. Al comienzo sorprende, al comienzo preocupa un poco porque dices, me ponen a mí en el centro de todo, van a decir que yo lo he liberado, porque lo habré hecho, pero ya en la práctica te hace que tú examines y verifiques cuándo un caso realmente amerita que tú pidas una prisión preventiva.
Las estadísticas en este tema del Trujillo son buenas, porque del 100% de prisiones preventivas que se han solicitado, más del 90% han sido acogidas por el Poder Judicial. ¿Qué cosa indica ello? De que el fiscal está pidiendo prisión solamente en los casos que son necesarios, o sea, no pides por pedir la prisión preventiva. Entonces, en eso también descuiden un poco el tema de que no vaya a ser que se pida por las puras normas. Tienen que ver bien cuándo hay que pedir una prisión preventiva, si se cuenta con los argumentos suficientes y con bases sólidas para poder pedir. La información a la solicitud, al requerimiento de allanamiento. O sea, esa persona que no quiere identificarse, que muchas veces se sabe que es un delincuente tan igual de repente como nosotros, que la policía maneja a nivel de informante, ¿no? ¿Cómo incorporarlo al requerimiento que tiene que ser apuesta al allanamiento? En esos casos lo que la policía hace, y ustedes tienen que conversar con ellos, es que se consignan en los informes con los cuales se solicita el allanamiento al juez, que por información de inteligencia, que son las que ellos manejan. Y hay una norma en el código también que dice que los policías o la Policía Nacional no está en la obligación de indicar o de señalar o individualizar a sus informantes, tiene esa facultad. Entonces se consigna que por labores de inteligencia se ha tenido conocimiento de tal o cual hecho y se le está solicitando pues al juez la medida de allanamiento, ¿no? También ahí el fiscal tiene que ser cuidadoso y ver bien si es que el requerimiento que te está haciendo el policía o la policía es sólido, porque puede ser, yo no conoce quién es tal o cual policía, ¿no? Sabes, individualizas bien con ese policía, yo puedo tener confianza en trabajar y creerle lo que me está diciendo, o a lo mejor me quiere hacer patinar. O sea, hay que tener cuidado en verificar previamente antes de hacer un requerimiento, porque ¿qué sucede si te vas con un argumento tan débil? El juez te da la orden y lo ingresa si no hay nada, ¿no? O sea, es un riesgo que uno puede o debe correr, pero en casos muy particulares. Después, cuando uno hace una solicitud de una medida restrictiva de derechos, hay que tener casi el pleno conocimiento de que ahí tú vas a encontrar algo. Doctora, otra pregunta. Hay casos que se da que ya existe la denuncia que tal persona, por ejemplo, está implicada en un homicidio, pide declarar al día siguiente y todo apunta que es él, por ejemplo, ¿no? Entonces, mayormente el abogado termina la declaración ya que firme para que se vaya. Entonces uno, como fiscal, normalmente tiene que pedir la detención preliminar, ¿no? Con el código actual, ¿no? Pero con el nuevo código tiene que pedir la detención preventiva. Entonces, yo tengo que esperar que el policía me dé el informe para ir corriendo al juez y pedirle, porque su abogado no me va a dejar que la policía lo lleve al juzgado y yo en ese momento pedir. ¿Cómo tiene que ser el fiscal ahí? Ahí, como se está diciendo, ya tendría que pedir una prisión preventiva porque ya no se dan los fundamentos o elementos para pedir una detención preliminar. Pero la policía, para que le dé el informe, demorará pues, por lo menos media hora. ¿Qué hago yo en ese momento si su abogado ya tiene que... Pero, o sea, yo no lo entiendo. ¿Se da el caso de que recién se sabe que una persona ha cometido un delito o no? No, ya hay una denuncia, viene a declarar con su abogado. Ya viene a declarar qué es lo que usted quiere pedir. Claro, pues. ¿Qué hago? No puede tenerlo detenido, pues tendría que pedir la prisión preventiva. A la prisión preventiva, a eso me voy, la detención preventiva. Yo voy a esperar que la policía me mande la prisión preventiva. Yo tengo que esperar que la policía me dé el informe para ir corriendo al juzgado. Pero es que ahí ya tiene que haber un manejo de comunicación fluida y respetuosa con la policía. En este tema del código, la policía ha sentido de que Fiscalía le ha quitado atribuciones, pero eso no es cierto. El código incluso señala muchas más atribuciones para la Policía Nacional, pero eso tienen que hacérselo saber ustedes y tienen que tener comunicación fluida para poder trabajar, si no van a tener problemas. O sea, esos son temas que creo yo se pueden salvar coordinando previamente, ¿no? O sea, a la policía le interesa que una persona que cometió un delito sea detenido, sí, ¿no? Entonces ahí tienen que ver la forma ustedes de cómo poder hacer que de manera rápida, de manera pronta, a la que ha declarado, a la que dio su declaración, pueda alcanzarle usted el informe para que pueda solicitar la prisión. Doctora, la declaración por ejemplo, de esa persona que declarar ya termina, ya su abogado quiere que vaya a su casa. Yo no voy pues ahora que no lo puede detener, doctor. Por eso no lo puede. Ahí también tiene que ver la cuestión del ingenio del fiscal.
Por ejemplo, Pero usted está hablando de que es domicilio conocido, que sea de otra provincia. no, pues si la persona ya ha venido a declarar y ha venido con su abogado, bien difícil que le puedan dar ya una prisión porque están viendo que él mismo se está presentando. Yo les digo, ahí nosotros hemos tenido algunos inconvenientes, incluso han salido a la prensa por errores que cometimos al comienzo. Si es que nosotros tenemos un caso grave, a ver un ratito para poder explicar. Si tenemos un caso grave que estamos investigando en flagrancia y sabemos de que pues vamos contra esas personas, vamos a pedir una prisión preventiva, yo fiscal no voy a esperar que la policía me traiga el documento para avanzar mi formalización. Eso con la doctora América lo hacíamos desde antes en Trujillo. O sea, si yo sabía que contra una persona iba a pedir algo o ya se me iba a vencer las 24 horas, yo me voy a fiscalía mientras otro fiscal está trabajando en la policía como el detenido y voy avanzando con mi requerimiento. Cosa que cuando me lo traen a las 23 horas o 22, porque eso es bien, se mantiene hasta ahora, la policía todavía demora en llevarse el documento, yo ya lo tengo listo para ingresarlo al Poder Judicial. Incluso en algunas ocasiones nos hemos tenido que atrever a presentar un requerimiento de prisión sin tener la formalización todavía, porque las 24 horas se nos vencían. Pero eso ya, como digo, es cuestión de ingenio y de ver la capacidad de trabajar en equipo. Este sistema, ya seguro el doctor Robert les habrá explicado temprano, tiene que ver mucho con el trabajo en conjunto. O sea, ahora ya no es que solamente este es mi caso, yo soy el fiscal del caso, no, se tiene que ver la forma, cómo poder abarcar diversos aspectos de una investigación para poder concluirlas de manera satisfactoria. Hay denuncias, y generalmente ocurre con cuestiones de turno, con cuestiones de flagrancia, que se dan 5 o 6 detenidos por cuestiones graves. Ahí cuando comunican al despacho, uno ve 3 o 4 fiscales, se van a la policía para que pueda repartirse el trabajo y puedan pues terminar dentro del término que la norma establece, o sea, antes de las 24 horas pueda su estar presentando un requerimiento. Por eso ello requiere, como reitero, que se trabaje en equipo. Última pregunta, por favor. Doctora, ¿podría contarnos qué experiencias positivas y negativas han tenido en la aplicación del código respecto con las comunidades campesinas? Eso es parte de la sierra. Por ejemplo, porque por acá siempre hay ronderos y siempre detienen a las personas y antes de ponerlo a disposición de la policía y la fiscalía lo someten a lo que es cadena de rondería. Entonces, supongamos que el abogado de la defensa dice, un momentito, mi patrocinado ya ha sido sancionado porque ha sido sometido a cadena de rondería. No, hay recientemente, ¿no? Hay una respuesta vinculante que ya está ahora en el tribunal, que está ahí delimitando cuándo se dan las condiciones para poder absolver, incluso creo que han absuelto a unas personas bajo esa nueva sentencia, ¿no? Yo no le podría explicar más, doctora, ahí porque yo no he visto sus casos, eso lo ven en la sierra, ¿no? Consecuencia de un caso de asalto y robo con detenido de más de 4 personas. Por favor, háganos una secuencia de más o menos cómo se desarrolla con el nuevo código. A ver, un caso que se presentó en Trujillo, del doctor Vázquez Boyer agraviado. Un abogado en Trujillo muy conocido le robaron su camioneta un determinado día, ¿no? Y él, cuando él estaba saliendo de un departamento, una persona por donde él manejaba le apunta con arma de fuego, lo tiran a la parte de atrás del carro, un delincuente sube donde iba conduciendo él, el otro a su costado, y lo llevan por una zona de playa de Trujillo. Lo dejan abandonado y se llevan su camioneta. El agraviado presenta su denuncia ante la comisaría en el momento. Disculpe, más o menos con secuencia de tiempo, ¿no? Para ver las 24 horas hasta el día del jueves. Ya. Eso ha sido un día X, un día 17 de octubre, si no me equivoco. El 30 de ese mismo mes detienen a 6 personas porque estaban sospechosamente, según la policía nos dice, pero ya nosotros nos enteramos después que las camionetas tenían GPS y pudieron ubicarlas en una zona de Trujillo cerca de una universidad. Intervienen en un edificio donde vivían varios estudiantes universitarios y en una habitación encuentran a 4 personas y en la parte de abajo del edificio encuentran a 2 más. Esto creo que se da más o menos 7 de la noche. Nos llaman por teléfono a la Fiscalía del turno y nos comunican lo que les estoy comentando ahora, ¿no? Entonces ya nosotros les decimos, termine de hacer sus actas porque ellos habían intervenido ya por información que les habían proporcionado terceras personas
y ya nos apersonamos al lugar porque todavía, como eran 6 personas, a cada uno se les había encontrado armas de fuego, había que hacer una diligencia de allanamiento en una habitación. Hemos llegado más o menos después de 2 horas, ¿no? Cuando ya hemos llegado nosotros, hemos ingresado a una habitación, para lo cual el dueño del edificio proporciona las llaves, se ingresa a este cuarto y ahí se encuentran unas municiones. En las camionetas de la parte de afuera también la policía estaba esperando que llegue el fiscal para poder hacer el registro. Como ya era tarde y era noche, no se iba a poder hacer bien, se lacran las camionetas las puertas para que nadie las pueda abrir. Al día siguiente en la mañana, 7:30 de la mañana, 2 fiscales en el lugar para hacer esas diligencias en los vehículos y los otros 4 fiscales del despacho en la comisaría para avanzar con las diligencias de los detenidos. Como digo, ahí llevamos laptops, llevamos las máquinas para poder colaborar con la policía porque ellos no tienen todas las facilidades que todavía nosotros tenemos, ¿no? Hemos avanzado las diligencias más o menos hasta la 1 de la tarde y ya, si nosotros hemos actuado en toda la investigación preliminar en este caso de detenidos, tú ya lo sabes el caso, ¿no? Tú te vas a tu despacho y haces tu formalización de denuncia. Cuando la policía te lo trae 5 o 6 de la tarde, tú ya tienes listo ya tu solicitud para pedir respuesta. O sea, esto requiere un trabajo rápido, un trabajo en equipo, no solamente con tus fiscales, sino también con la policía. La policía, yo pienso que una de las formas de tenerla contenta, si se quiere, que trabajen a gusto, es darle su lugar, porque el policía es un funcionario pues que tiene que ser reconocido. Sabemos que como en todo sitio hay malos policías, ¿no? Como hay otros malos funcionarios en otras instituciones, pero yo sí insisto que en ese tema se le tiene que dar la confianza para que ellos puedan trabajar a gusto con uno, ¿no? Y puedan saber, ocurre todavía, ay, ahora viene, ¿qué fiscal está de turno? No, con ese no voy a hacer diligencia, porque saben que ese fiscal es problemático, porque saben que ese fiscal es conflictivo, en cambio, entonces, es necesario que trabajen con empatía con la policía. No, en ese caso, como era una sesión rápida, hemos ingresado así nada más. Pero al día siguiente presentamos al juez un requerimiento de convalidación del allanamiento. El juez convalida el allanamiento y la incautación de las especies no tendría mucho sentido hacerlo, ¿no? Pero en este caso, bueno, encontramos algunas evidencias. Pero es que hemos ingresado a un cuarto, si bien es cierto que había sido rentado por los delincuentes, pero con las llaves que nos da el propietario del edificio. Pero de todas formas, nosotros para evitar y avanzar con cualquier posibilidad después de algún reclamo o algo de la defensa, es que pedimos la convalidación. ¿La detención se produjo por tenencia ilegal de armas o por robo? Por la tenencia de armas, pero también en la formalización se le incluye el delito de robo. O sea, esas personas están puestas para juicio. El caso en esta situación el caso se declaró complejo, porque había 6 personas, había que hacer requerimientos de intervenciones telefónicas, eran delincuentes de Lima, incluso uno era un delincuente que había asaltado, en este caso el Cinciano el Fusco, que se metieron también una de esas personas. ¿Cómo se le puede juzgar por un delito si se detenido por otro? En este caso. No, pregunta que cómo se le puede investigar, juzgar por el robo, por los 2 delitos, doctor, por los 2 delitos, porque tú estás formalizando por esos 2 delitos. La detención solamente fue por la tenencia de arma de fuego, pero igual cuando tú haces el sustento después de la sesión preventiva, tú dices que estás formalizando por 2 delitos. Uno el día que él interviene y el otro. Eso es la cadena de custodia también tiene su reglamento, ¿no es cierto? Que hay que saber manejarlo y sobre todo a quien se le tiene que enseñar bien esto es a la policía, porque la policía es la que va a hacer las intervenciones y va a encontrar armas, como en este caso, puede encontrar droga y tiene que generar la cadena de custodia. Por ejemplo, en un caso de patrulla, ¿no? Que son las personas que están dando vueltas en las camionetas de la policía y intervienen a un sujeto y le encuentran un arma de fuego, ellos son los que generan la cadena de custodia. Ellos, el policía que interviene, él genera la cadena de custodia.
Cuando lo pone a disposición de la dependencia policial que corresponda, el efectivo que recibe tiene que firmar la cadena de custodia. Ese policía que ha recibido la denuncia, que ha recibido el detenido y ha recibido el arma, cuando va a hacer la solicitud para que se haga la pericia balística, firma la cadena de custodia que le está entregando el perito, y así la cadena tiene que estar firmada por todas las personas que han tenido la posibilidad de tener en sus manos esa evidencia. Con eso ustedes tienen que recalcar mucho a la policía, porque ellos van a ser básicamente los que van a generar la cadena. También se dan situaciones en las que la cadena de custodia tiene que ser generada al igual que la denuncia en la mesa de partes. Por ejemplo, cuando se trata de un delito de falsificación de documentos, son denuncias que vienen de la Fiscalía. ¿Quién tiene que generar la cadena? La persona que está trayendo la denuncia. ¿Quién sigue la firma? El encargado de la mesa de partes de la corporativa. Y luego, todas las personas que van recibiendo para evitar de que exista después contaminación y puede haber problemas, ¿no? Agradecemos a la doctora